Hey, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a Noti Binex. Hoy martes 31 de enero tenemos como siempre en la esquina superior derecha del video la tasa de cambio del dólar. Dicho esto, comencemos con las noticias más importantes y muchas veces absurdas del panorama venezolano. La supuesta recuperación económica de Venezuela se está deteniendo según Bloomberg. Para el estudio, la firma especializada se basó en el índice indirecto del PIB o Producto Interno Bruto, mostrando lo que parece ser estancamiento de la producción petrolera y lo que esto genera en el crecimiento económico. El supuesto repunte económico que especialistas vitoreaban con respecto a Venezuela se está ralentizando. Todo ello a medida que se experimenta una especie de lucha por el aumento de la producción de petróleo y con la inflación golpeando con más fuerza, según un estudio hecho por la agencia especializada Bloomberg. Citando la fuente, manifiesta que el índice de las actividades económicas tuvo un aumento del 9% en el cuarto trimestre del año pasado, marcando el quinto trimestre de manera consecutiva en el que la economía venezolana ha desacelerado, concordando con el informe presentado hace pocos días por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Además, el índice refleja que el PIB se expandió un 13% en todo el año pasado, cifra que concuerda bastante con los escasos números emitidos por los entes del régimen de Maduro. No obstante, en los últimos 3 meses del año 2022, el supuesto crecimiento económico mostró efectos de estar siendo arrastrado por el estancamiento de la producción de petróleo. Lo irónico es que Venezuela desde siempre ha estado nadando sobre una piscina de petróleo y que llevaba más de 100 años de explotación petrolera de forma sostenida e ininterrumpida. Además del estancamiento en lo que otrora fue la principal fuente de riqueza del país sudamericano, puede sumarse las fuertes restricciones por parte del régimen hacia el crédito en general, la constante depreciación de la moneda y la perenne inflación incontrolable. Incluso si se toman los análisis de los más optimistas con respecto a un repunte que empezó en el año 2021, la economía de Venezuela sigue siendo una cuarta parte de lo que era hace solo 10 años. En este año que comienza, expertos de economía, tanto nacionales como internacionales, vaticinan un 2023 algo complicado, con una economía que probablemente no crezca y que continúe estancada, si es que en algún otro momento creció desde el 2014. Igualmente, los expertos comentaron que la persona que devenga menos salario en el sector privado gana alrededor de unos $120 al mes, teniendo como referencia que el mínimo de supervivencia es de unos $100 según el Banco Mundial. Los expertos manifiestan que el salario mínimo se encuentra en mínimos históricos, es decir, que nunca en la historia de la República de Venezuela se habían apreciado sueldos tan bajos y se está contando solo el salario de lo que queda del sector privado nacional. Destacan que, en el caso de este país, hay dos realidades distintas, puesto que debe medirse el salario de los trabajadores públicos, incluyendo a los pensionados. Si se habla del sector público nacional, cabe recordar que el salario mínimo estuvo rondando los $2. Escúcheseme bien. Óigaseme bien. 2 miserables dólares al mes. Peor aún, durante el periodo de hiperinflación, el salario mínimo de este sector, que es el que concentra más masa laboral en el país, al ser el régimen el mayor empleador, era de un solo $1 mensual. Cuando Maduro ordena el último aumento, llegó a unos $30. Pero rápidamente cayó por la incontrolable inflación. Los especialistas culminaron el trabajo argumentando que en la nación caribeña el salario de la población depende de ciertos factores: la situación petrolera, la tasa de crecimiento en la economía y los fenómenos que la distorsionan y la ponen en jaque. Reservas internacionales de Venezuela podrían durar hasta 6 meses según cálculos. Economistas venezolanos ponen de manifiesto que las reservas internacionales han mostrado una caída notoria desde hace más de un año, es decir, desde el 2021. Por ello, han manifestado su preocupación debido a que calculan que estas pueden durar un periodo de entre 4 a 6 meses, tomando en cuenta que el Banco Central de Venezuela ha tenido que inyectar ingentes cantidades de dinero a la banca privada. Los especialistas señalan que en estos momentos se viven los efectos de los gastos que ha realizado el régimen de Maduro
desde hace unos meses, todo ello en materia cambiaria. Además, explican que la tiranía socialista ha traicionado su disciplina en ámbito fiscal, misma que permitió precariamente que los precios se mantuvieran estables en los primeros meses del año pasado. Los economistas culminaron explicando que la moneda estadounidense termina condicionando la escasez de divisas, un reflejo de la necesidad que tienen todos los venezolanos de proteger los ahorros y el dinero devengado en una vorágine inflacionaria muy difícil de controlar. Trabajadores venezolanos vuelven a las calles con la llegada de técnicos de la Organización Internacional del Trabajo. Empleados públicos, maestros, personal del sector salud y pensionados volvieron a marchar en las calles del país para protestar ante la nula respuesta por parte del régimen sobre las demandas de un salario mínimo que, al menos, permita cubrir las necesidades básicas. En la pasada jornada de inicio de semana se registraron concentraciones y protestas en los estados Sucre, Falcón, Mérida, Barinas, Ojedes, Guárico, Anzoátegui, Miranda, el pana que redacta puso aquí Miranda y el Distrito Capital, en donde todos los trabajadores tienen un mensaje unísono al régimen socialista. No van a dejar las calles hasta que las demandas sean escuchadas. Las concentraciones y protestas se dan justamente cuando una comisión de la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, llega al país a participar en una tercera ronda del Foro de Diálogo Social, en donde la principal organización que agrupa a todos los gremios empresariales de Venezuela, Fede Cámaras, esperan discutir todos los aspectos sobre un posible aumento de salarios. Trabajadores denuncian amenazas. Como cabe esperarse, muchos representantes del gremio educativo han denunciado a través de las redes sociales que son objeto de amedrentamiento e intimidaciones por sumarse a las multitudinarias protestas y concentraciones que están sucediendo en el país desde hace semanas. Los profesionales de la educación sufren de acoso y reciben amenazas por parte de supervisores de parroquias, las famosas VCH, Consejos de Protección de Niños y Adolescentes. Además, afirman que también están recibiendo amenazas de colectivos armados y consejos comunales, entre otros esbirros chavistas adoctrinados por el régimen. Todo ello por el hecho de exigir derechos universales como un salario digno y el derecho a una seguridad social sostenida. Líderes sindicales destacaron que los maestros y los trabajadores públicos del país están cansados de la situación, siendo su determinación tan firme que a pesar de las amenazas salen a protestar y que cuentan con el apoyo de la mayoría de los venezolanos que también son víctimas de la corrupción, malas políticas y otros desmanes perpetrados por Maduro y sus cabecillas. Docentes rechazan maniobra del régimen de suplantar a docentes con milicianos. Las consignas que se escucharon en casi todo el país durante la jornada de protestas de ayer hacía alusión a las pretensiones del régimen socialista de sustituir a docentes que se sumen a dichas protestas por exigir un salario digno y mejores condiciones de vida por los llamados milicianos, un cuerpo especial de milicias formadas por civiles con apoyo irrestricto a la tiranía. Según denunciaron diversos gremios de docentes a lo largo y ancho del país, autoridades educativas adeptas y arrodilladas al régimen se estarían reuniendo con las famosas VCH, organizaciones comunales chavistas, y así obtener su visto bueno para que milicias ocupen las aulas de clase en lugar de docentes preparados y graduados en la especialidad de la educación en todos sus niveles. Según líderes sindicales que salieron a marchar este lunes para exigir sus derechos, manifestaron que, cito, la VCH es una estructura partidista que académica o legalmente no existe ningún instrumento jurídico para intervenir y decidir en las instituciones educativas, donde la máxima autoridad colegiada es un consejo docente ampliado para decidir sobre temas institucionales. En este contexto, los docentes han pedido al régimen de Maduro otra vez escuchar sus exigencias
acerca de un salario digno y mejores condiciones laborales. Igualmente, aclararon que no están buscando vulnerar los derechos de niños y adolescentes a recibir educación. Sin embargo, se mantienen en la lucha por sus derechos y, por el contrario, es el régimen quien ha estado vejando a los docentes en Venezuela con sueldos miserables y sin otro tipo de beneficios que tienen por ley. Así pues, llegamos al fin de la jornada del día de hoy, no sin antes pedirles por favor que si les gustó, les entretuvo o al menos les informó, pueden dejar un me gusta, pueden comentar y suscribirse para que luchemos juntos contra la tiranía del algoritmo de YouTube. Se despide de ustedes un servidor y nos vemos en la siguiente Noti Next.